Capítulo 60. Este venerable descubrió un secreto. Con los hechizos lanzados en el transbordador, el viaje fue rápido, y a la mañana siguiente ya habían llegado al puerto de Yangzhou. Ya había enviados en el puerto que los recibían, estableciendo muchos de los caballos. La tripulación desayunó en el puerto, pero como la tribu emplumada no necesitaba sustento, se sentaron en el borde del puerto con los ojos cerrados, descansando su espíritu. Apenas había amanecido, y no había muchos mercaderes alrededor haciendo negocios, pero los marineros ya se habían levantado, reunidos en 3 y 5, comiendo gachas de avena y panecillos al vapor, asomándose y robando miradas curiosas a ellos de vez en cuando. Mordiscos y charlas de esos hombres fornidos con simples túnicas de trabajo mientras masticaban su comida cayeron en los oídos de Morrán. Sí, reconozco sus ropas. Son gente del reino de la cultivación inferior. El reino de la cultivación inferior está tan lejos, y nuestra secta raramente interactúa con ellos, así que como lo sabes, mira el escudo de armas de sus antebrazos. ¿No es exactamente igual que el del guardián de la noche sagrada? ¿Estás hablando de esos dispositivos de madera que expulsan el mal? Alguien echó un vistazo a la manga de su emend y exclamó asombrado mientras masticaba los pepinillos crujientes. ¡Ay Dios! Es verdad. ¿Quién fue el que hizo a los guardianes otra vez? Oí que fue el anciano Yuen del Pico Sisen quien lo hizo. ¿Quién es el anciano Yuen? ¿Es tan poderoso como nuestro líder de la secta Jian de Geu Yueye? Jeje, ¿quién sabe? ¿Quién puede decir algo sobre el mundo de los cultivadores? Los obreros de la cubierta hablaban con un pesado dialecto Sui Morran no podía comprender, pero Chu Guanin podía entender lo que esa gente estaba diciendo. Al enterarse de que los guardianes de la noche sagrada que él había inventado se estaban distribuyendo con éxito por todo el mundo común, no pudo evitar sentirse reconfortado. Así, comenzó a conspirar mentalmente, pensando que después de su regreso debería inventar bueyes o caballos de madera más ligeros, y hacer más bien. Una vez terminado el desayuno, el grupo se dio prisa, y no tardaron más de 4 horas en llegar al pie de la montaña Jiuhua. Todavía era temprano en el día. El sol de un día de invierno acababa de alcanzar su punto álgido, y millones de hilos de luz dorada se rozaban como la seda, hundiendo la cima nevada en una luminiscencia cristalina, resplandeciendo magníficamente. En las laderas de la cima había cientos de frondosos y antiguos pinos que permanecían siempre verdes, firmes en la helada, como un cultivador ermitaño con un aire inmortal, las mangas bajas, los ojos entrecerrados, en un silencio mortífero mientras permanecían de pie a ambos lados del sendero de la montaña. No fue por nada que los mortales llamaron a la cima de la montaña Jiufen el mundo inmortal. La tribu emplumada silbó 3 veces al pie de la montaña, y un pequeño canario dorado con plumas vibrantes y encantadoras salió volando del blanco y nevado pie de la montaña, y aterrizó ligeramente ante ellos. El grupo siguió el ejemplo del canario dorado, dirigiéndose hacia el oeste durante todo el camino, y llegaron ante una cortina de turbulenta y tempestuosa cascada. Mis señores cultivadores, por favor, retrocedan. La líder de la tribu emplumada estaba delante, su mano imitando la mano de Buda, y ella recitó en silencio un hechizo. De repente, apretó los labios escarlata y sopló suavemente contra el viento. Sorprendentemente, un rayo de llamas apareció en el aire, lanzándose directamente hacia la cascada, dividiendo la cortina de agua en 2. La tribu emplumada giró y sonrió con alegría. Invito sinceramente a mis señores a entrar en el jardín de flores de melocotón. Siguieron a la tribu emplumada y pasaron a través de la cortina de agua. Después de cruzar la barrera, el paisaje se iluminó repentinamente ante sus ojos. Este lugar era vasto sin un final a la vista, pero bullicioso y animado como el otro mundo. El jardín de flores de melocotón era un mundo protegido sin muchas conexiones con el mundo de la cultivación, y aunque no podía compararse con la verdadera tierra de los inmortales, nunca se habló de ella como si fuera igual. Sin embargo, esta tierra era rica en y espiritual. Dentro del jardín, los paisajes eran como si salieran de la poesía y la pintura, los colores elegantes y delicados, y después de haber caminado un rato, descubrieron que el cambio de estaciones también era aleatorio. Con la tribu emplumada a la cabeza, primero pasaron por el desierto, y el sonido de los ríos corriendo rugió en sus oídos, los gritos de simios y bestias en ambas orillas. Entonces llegaron a las afueras de la ciudad, y vieron vastos campos de cultivo con senderos entrecruzados, donde el trigo se balanceaba junto con la brisa. Finalmente, cuando entraron en la fortaleza de la ciudad, había edificios inmaculados y detallados hasta donde alcanzaba la vista, el alero alto y grande. La capital principal de esta tierra de flores de melocotón era magnífica y bella, la ciudad misma grande, sus provisiones completas,
no apareciendo nada menos que los animados centros urbanos del reino mortal. Solo que, las flores que caían y los copos de nieve a la deriva bailaban juntos en el aire, los pájaros raros y las garzas inmortales volaban juntos en manadas. Y todos los miembros de la tribu emplumada que pasaban por allí eran de cuello alto y hermosos, con figuras pintorescas y joviales. Y cada uno de ellos se parecía a una especie de mariposa sin parangón que emergió de las pinturas. Sin embargo, mientras que una escena tan etérea parecía bastante nueva e interesante para Sue Mend y compañía, pero como ya habían sido testigos de la extraña vista del lago Hinchem, esto ya no era algo que les sorprendería. Llegaron a una bifurcación en el camino, y vieron a alguien de la tribu emplumada vestida con un gran abrigo de plumas bordado con un ave fénix dorado y un blanco puro debajo de la capa, de pie junto a un árbol antiguo, tan alto que llegó hasta los cielos. Esa marca de llama en su frente era mucho más profunda que cualquiera de las otras, señalando que sus poderes eran mucho mayores que los de los demás miembros de la tribu emplumada. Las enviadas que lideraban el camino llevaron al grupo ante ella, y luego se arrodillaron ante ella, presentando sus respetos. Gran señor inmortal, los 4 Xianjun, 1, del pico Sisen han llegado. Gracias por su duro trabajo, pueden retirarse. Sí, mi señora. La persona de la tribu emplumada que estaba bellamente vestida sonrió suavemente, su voz clara y conmovedora como el canto de un joven fénix. Me llamo 18. Por el reconocimiento del anciano inmortal de mi familia, se me otorgó el gran título de Gran Señor Inmortal del Jardín de Flores de Melocotón. Estamos muy agradecidos de que mis señores estén dispuestos a mostrarnos la cortesía de venir a entrenar en esta humilde morada. Si los Xianjun encuentran alguna recepción inadecuada en la duración de su estancia aquí, por favor, perdónenos y no tengan miedo de hacérnoslo saber. Con tanta belleza y tanta gracia cuando hablaba, daba ciertamente una buena impresión. Aunque a Sue Mend no le gustaban los hombres que se veían mejor que él, estaba en una edad en la que empezaba a apreciar la belleza y los afectos, por lo que, naturalmente, no descartaba a las damas tan hermosas que parecía como si surgieran de las pinturas. Así, sonrió en respuesta. Xianjun es demasiado amable, pero este nombre 18 ciertamente es extraño. ¿Puedo preguntar por el apellido de Xianjun? 18 le respondió amable y cortésmente. No tengo apellido. 18 es todo. Moran se rió a carcajadas. Si te llamas 18, ¿hay alguien aquí llamado 17? Eso iba a ser una broma, pero quien sabía que cuando 18 lo oyó, ella sonrió a pesar de sí misma. Xianjun es sabio. 17 es mi hermana, Moran. 18 explicaba, nosotros, la tribu emplumada, nacemos de las plumas caídas del dios celestial Suke. Cuando nuestro cultivo es poco profundo, solemos aparecer en forma de ibis crestado. El primero en aparecer fue el anciano inmortal de mi familia, y el resto de la tribu emplumada se llama así por orden de aparición, empezando por 1, 2. Soy la 18ª, así que me llamo 18. Después de que Morran se enteró, se quedó sin habla. Originalmente había pensado que Sue Sendyong ya era horrible a la hora de dar nombres, pero no había pensado que hubiera alguien que fuera incluso peor aquí, yendo directamente por números. Entonces, 18 dijo algo que lo dejó aún más atónito. Bien. Vayamos al grano. Es la primera vez que vienen a este lugar y aún no conocen las reglas de entrenamiento del Jardín de Flores de Melocotón. 18 dijo, en el reino mortal, durante siglos, la cultivación ha sido dividida por escuelas y sectas. Este lugar es diferente. La tribu emplumada siempre ha sido muy clara al dividir el trabajo. Hay quienes se especializan en defensa, quienes se especializan en ataque, y quienes se especializan en curación. Hay 3 divisiones en total, y su entrenamiento también se llevará a cabo en consecuencia. Morran sonrió, eso es fantástico. 18 asintió hacia él, gracias por pensar así, pequeño Xianjun. Los cultivadores de Heuyue también vinieron hace varios días, y cuando se enteraron de este método de entrenamiento, todos estaban bastante disgustados. Morran se sintió incrédulo, defensa es defensa, ataque es ataque y curación es curación. ¿No es una división tan clara a algo bueno? ¿Por qué son infelices? Verás, respondió 18, hay un joven maestro Duan de Heuyue que pertenecía a defensa, y necesitaba residir con los otros Xianjun de la misma división. Pero, Su Sigie pertenecía a ataque, y debe entrenar y residir con los Xianjun de la división de ataque. Aunque no entiendo muy bien los afectos y las relaciones de los mortales, todavía puedo decir que el joven maestro no estaba dispuesto a separarse de su hermana jurada. Jaja, ¿qué pasa con, espera,
¿Qué has dicho? Morran dejó de reírse a mitad de camino cuando de repente se dio cuenta y sus ojos se abrieron de par en par. No solo los que pertenecen a diferentes divisiones tienen que entrenar por separado, sino que también tienen que vivir separados. 18 no sabían por qué su rostro cambió de repente y respondió en confusión. Así es. Toda la cara de Morran se puso azul. ¿Qué clase de broma era esta? Una hora más tarde, Morran, que había fracasado en su negociación con 18, se quedó estupefacto ante una luminosa y espaciosa residencia de 4 lados en el patio, y se sumergió en un largo y profundo silencio. Él, Sue-Meng y Xiaxini pertenecían a la división de ataque, y fueron enviados al lado este del jardín de flores de melocotón. Pero el lado este no era cualquier pequeño terreno asignado, sino el lugar donde vivían todos los Xianjun que pertenecían a ataque. Ya había más de 20 de esas residencias en el patio que albergaban a 4, y también había montañas y lagos, calles y mercados, construidos muy parecidos a los del reino mortal. Parecía que era porque la tribu emplumada sabía que iban a vivir aquí durante mucho tiempo, así que fue construido para ayudarles a deshacerse de su nostalgia. En cuanto a Simei, como pertenecía a curación, fue enviado al lado sur del jardín de flores de melocotón. Estaba excepcionalmente lejos de donde residían Morran y los demás, e incluso había una barrera establecida en el medio que solo podía ser atravesada con el personal de autoridad. Esto significaba que, mientras que Morran y Simei estaban dentro del jardín de flores de melocotón, aparte de la reunión diaria de las 3 divisiones para aprender el método de cultivo para principiantes de la tribu emplumada, no había básicamente ninguna otra oportunidad para que se vieran entre ellos. Esto tampoco fue lo peor de todo. De repente, Morran levantó la vista y miró hacia el patio a través de sus gruesas cortinas de pestañas al Sue-Meng que estaba dando vueltas por todo el patio, obviamente planeando elegir la habitación más cómoda para él. Morran podía sentir las venas de su frente estallar a pesar de sí mismo. Sue-Meng, eso es correcto. Jodido infierno. A partir de hoy, tendría que vivir en el mismo patio que Sue-Meng todos los días. Tal vez por mucho tiempo, tendría que experimentar a fondo 2 de los 8 grandes sufrimientos de la vida, la separación de los seres queridos y el encuentro con enemigos. La tribu emplumada había estado yendo del reino de la cultivación superior al reino de la cultivación inferior para encontrar a sus elegidos, y para cuando llegaron al pico Siseng, ya estaban al final de su viaje. Así, los enviados de todas las demás sectas ya se habían instalado antes que ellos, y Sue-Meng pronto descubrió que una de las habitaciones de su pequeño patio de 4 lados ya estaba ocupada. Raro. Me pregunto quién se ha instalado aquí. Sue-Meng murmuró mientras miraba la manta que estaba siendo colgada para que se secase en el patio. No importa quién sea, no debería ser nadie que haga tanto alboroto. Morran dijo. ¿Qué quieres decir? Déjame preguntarte, dijo Morran. ¿Qué habitación elegiste? Sue-Meng inmediatamente se mostró cauteloso. ¿Qué estás planeando? Ya he hecho mi elección, la que está situada en el norte, mirando al sur, es mía. Si vas a pelear conmigo por ello, entonces yo, todavía no se había dado cuenta de lo que iba a hacer antes de que Morran lo interrumpiera riendo, no me gustan las habitaciones demasiado grandes, así que no voy a pelear contigo. Pero permíteme preguntarte, si esta residencia todavía estaba vacía, dijo, y señaló la pequeña habitación a la que alguien ya se había mudado, y continuó su pregunta, ¿cambiarías con él? Sue-Meng miró primero a esa sencilla casita de paja antes de mirar a Morran. ¿Crees que soy tonto? Por supuesto que no cambiaré. Morran se rió. Por eso dije que esa persona no es alguien que haría un escándalo. Cuando llegó, las 4 habitaciones de este patio estaban vacías, pero no escogió la mejor, y solo escogió esa pequeña y diminuta casucha. Si este hombre no es un tonto, entonces es un humilde caballero. Este análisis no estaba equivocado, pero Sue-Meng sintió como si su cara hubiera sido arrancada por el cuchillo escondido en la sonrisa de Morran. El otro hombre era un caballero, que dejaba la mejor habitación para dormir en una choza en ruinas. Entonces, ¿no era él un hombre apestoso, vulgar, común, un mezquino tacaño? Pero Morran no llamó a Sue-Meng por su nombre, así que el joven maestro Sue no pudo gritarle, ni pudo soportarlo, así que en el momento, toda su cara se enrojeció. De cualquier manera, estoy acostumbrado a vivir bien. Sue-Meng se ahogó en el resentimiento y reprendió con una cara oscura. En cualquier caso, no puedo soportar los lugares ruinosos, así que quien quiera ser un caballero puede seguir adelante. No me importa. Después de hacer su declaración, se giró y se fue. Así,
Las 4 habitaciones de la residencia del patio fueron tomadas por diferentes maestros. Sue Mend eligió la exquisita residencia del norte, las paredes pálidas y el tejado negro, el umbral forrado de dorado, la habitación más lujosa. Morran escogió la casa de piedra al oeste, un árbol de durazno plantado en la entrada, las flores en pleno florecimiento. En cuanto a Chu Wanin, pidió el edificio de bambú en el lado este, y cuando el sol se hundió al atardecer en el oeste, los tiernos y suaves bambúes eran como jades iluminados, brillantes y nítidos. Y en el lado sur, en esa humilde y sencilla choza de paja residía ese caballero que aún no habían conocido. El resfriado de Chu Wanin aún no se había curado, y su cabeza giraba alocadamente, así que se había ido a descansar muy temprano. Sue Mend se quedó con él un rato, pero como este pequeño Sidi no se acurrucaba ni lloriqueaba, ni le importaba escuchar historias, envolviéndose como una pequeña bola de arroz pegajosa y solo se preocupaba por dormir en una paz amortiguada, Sue Mend se sentó en el borde de su cama durante un rato antes de que le resultara innecesario. Se sacudió el polvo y se fue. En el patio, Morran había sacado una silla y estaba levantando las piernas, con los brazos apoyados detrás de la cabeza mientras veía cómo se hundía el sol dorado en el oeste y cómo se desprendían los ardientes rayos del sol en su tiempo libre. Viendo salir a Sue Mend, preguntó, ¿si Sidi está durmiendo ahora? ¿Le ha bajado la fiebre? Si te preocupas por él, ¿por qué no entras y lo ves por ti mismo? Morran se rió a carcajadas. El pequeño probablemente aún no está profundamente dormido, mi torpeza podría despertarlo. Sue Mend le dio una mirada. Bueno, por lo menos eres consciente de ti mismo. Y yo que pensaba que eras como los perros y gatos que mamá crió, y que solo sabías cómo relajarte en el patio y ser perezoso. Jaja, ¿y cómo sabes que estoy siendo perezoso? Morran giró con una flor de melocotón entre los dedos y levantó la vista con una sonrisa. El tiempo que pasé aquí sentado en el patio fue suficiente para descubrir un secreto espantoso e importante. Sue Mend obviamente no quería preguntar, pero aún así era curioso, y después de soportarlo por un buen rato, con la cara todavía rígida, elaboró una expresión de indiferencia antes de murmurar. ¡Qué gran secreto! Morran le hizo un gesto con la mano y entrecerró los ojos. Acerca tu oreja y te lo diré en secreto. Increíblemente renuente, Sue Mend bajó la oreja. Morran se acercó, y se rió en silencio. Jeje, te tengo. Tonto men. Los ojos de Sue Mend sobresalían en círculos redondos e inmediatamente estalló en indignación, tirando del cuello de Morran. ¿Me has mentido? ¿Qué tan infantil eres? Morran se rió. ¿Cómo he mentido? Descubrí un secreto, pero tampoco quería decírtelo, eso es todo. Las cejas oscuras de Sue Mend se agudizaron. Si sigo creyendo en ti, entonces soy un verdadero tonto. Los dos discutieron como un pájaro picoteando a un perro y un perro mordiendo a un pájaro, y Morran estaba a punto de decir burlonamente otra cosa para provocar al otro a enfurecerse aún más cuando, de repente, una voz extraña mezclada con confusión desde atrás, dijo, antes de hablar, ¿son ustedes dos nuevos compañeros de entrenamiento? La voz de este hombre era clara y nítida, más suave y brillante que la de cualquier otro joven. Morran y Sue Mend volvieron la cabeza hacia atrás, y vieron en el rojo sangre carmesí del remanente sol, a un hombre vestido con un traje ajustado que estaba parado allí contra el viento. Este hombre nació con rasgos profundos, sus cejas negras, una corona de jade negro en su cabeza, y su rostro color miel era a la vez hermoso y lleno de vida. Aunque su cuerpo no era alto ni musculoso, su figura era imponente, más estimada que la de los distinguidos y con clase. Sobre todo esas piernas largas, con las ataduras de un traje negro ajustado, parecían aún más formidables y poderosas, rectas y galantes. La expresión de Morran cambió instantáneamente, y sintió como si la sangre y los pecados de un mundo separado brillaran ante sus ojos. Era como si viera una silueta arrodillada en la tempestad de sangre, las clavículas atravesadas por una cadena de acero, la carne en la mitad de la cara arrancada, pero prefería morir antes que rendirse, negándose a ceder. Su corazón temblaba, como una gota de rocío de cristal que goteaba de una hoja, y Morran no podía describir lo que sentía. Si había alguien a quien había respetado y admirado en su vida anterior, entonces el que tenía ante sus ojos era definitivamente uno de ellos. Así que el honorable caballero que iba a vivir con ellos, era en realidad él. Notas del autor. El primer día de escuela, Mo Wei-yu vino a la Universidad Popular de la Montaña Hyuhua y vive en un dormitorio para 4 personas. Morran, hola a todos. Soy Mo Wei-yu de Unan en Xintan. Estoy estudiando filosofía. Por favor,
Cuiden de mí, Chuguanin, vengo de Linan. Esa pila de ropa en el balcón es mía, la tiraré a la lavadora y la lavaré más tarde por la noche. Pero no sé cómo llenar mis fundas de edredón, si alguien puede ayudarme con eso, gracias. Morran, Suemeng, Suesimin, Sichuan, no me provoquen. Todo el eje económico del mundo de la cultivación inferior está bajo las manos de mi padre. Si alguno de ustedes se atreve a intimidarme, mi padre puede arruinar las acciones de sus padres. Moran. Mientras tanto, la puerta del dormitorio está abierta. El líder del dormitorio regresó de lavar las redes de mosquitos en la lavandería. Entonces, de la lista de personajes secundarios, ¿es Meyansue o es Yeguan-gonse? Esta es una pregunta fácil. Notas. 1/diagonal Xianjun. Una forma respetuosa de dirigirse a un cultivador. 2. Disparar a un artista marcial con una cadena de acero a través de sus clavículas se decía que era la manera de arrancarle sus habilidades y someterlos. Capítulo 61. ¿Este venerable es realmente grandioso? Los dos hermanos dejaron de discutir y se pusieron de pie al mismo tiempo. La persona frente a ellos tenía un aire extremadamente distinguido. Suemen miró fijamente durante un momento antes de reaccionar finalmente, asintiendo. MN. Eso es correcto. ¿Quién eres tú? Suemen había sido testarudo desde su nacimiento, y aunque Madame Wang le enseñó la etiqueta una y otra vez, nunca se lo tomó en serio. Por lo tanto, nunca preguntó por los nombres de cortesía de las personas, no se molestó con los honoríficos, y tampoco dio su propio nombre. En esencia, fue muy grosero. Pero Morran sabía que esta persona era demasiado digna para hacer una escena por tales acciones. Después de todo, este fue. Soy un discípulo de la secta Rufeng, Yeguan-gonse. Como era de esperar, el joven estaba tranquilo y sereno, y no se enojó. Bajo sus oscuras y negras cejas había un par de ojos que brillaban como la luz de las estrellas, excepcionalmente brillantes y penetrantes. ¿Puedo preguntar tu nombre, Yeguan-gonse? Suemen frunció el ceño, murmurando. Nunca he oído hablar de él, no debe tener mucha reputación. Sus murmullos no eran fuertes, pero la única manera en que el otro no podría oírlo sería si fuera sordo. Así, Morran tiró discretamente de la manga de Suemen para que se contuviera un poco, luego enmascaró las emociones en su propia cara y sonrió ligeramente. Soy Morran, un discípulo del Pico Siseng, y el que está a mi lado es mi maleducado hermanito, Suemen. Suemen se apartó de él, mirándole con ira. No me toques. ¿Quién es tu hermanito? Oh, Suemen, tú. Morran suspiró. Se volvió hacia Yeguan-gonse, sus ojos se curvaban y sonreían. Mi hermano menor es un poco terco, por favor, no le hagas caso, Yesion. No es que de repente decidiera cambiar toda su actitud y empezar a ser cortés con Suemen. Más bien, fue porque Yeguan-gonse era un genio sobresaliente entre sus compañeros. Aunque este Yeguan-gonse no se había hecho de un nombre todavía, en su vida anterior, Yeguan-gonse era el segundo después de Chuguanin en todo el mundo de la cultivación. Dios sabe cuánto había sufrido Morran en manos de Yeguan-gonse en su vida anterior. Después de haber renacido en esta vida, viendo que el otro todavía estaba filoso como un borde de cuchillo, un héroe recto, puro y noble. Incluso si no podía obtener sus buenas gracias, por lo menos, Morran no quería ser su enemigo de nuevo. Solo Chuguanin fue suficiente para vencerlo en negro y azul. ¿Cómo podría vivir en paz si Yeguan-gonse se sumara a la mezcla? Yeguan-gonse era un hombre de pocas palabras, así que después de unas pocas palabras educadas, regresó a su propia habitación. Tan pronto como se fue, la expresión de Morran volvió a su molesta sonrisa. ¿Qué te parece? ¿Qué pienso de qué? Esa persona, contestó Morran. ¿Te agrada? ¿Piensas que es guapo? Suemen lo miró como si estuviera loco y se mofó. Raro, Morran se rió. Los cuatro vivimos en el mismo patio, nos encontraremos en cada esquina. Deberías alegrarte de que sea con él con quien estamos viviendo. Suemen estaba perplejo. Por la forma en que hablas, suena como si ya lo conocieras. Por supuesto, Morran no podía decirle la verdad, así que bromeó sin una pizca de seriedad. No lo conozco, pero solo juzgo a las personas por sus caras. Es guapo, así que me gusta mucho. Suemen despreció. ¡Qué asco! Morran se rió, agitando su mano mientras se daba la vuelta, haciendo un gesto ofensivo con la mano a Suemen a sus espaldas.
Luego regresó perezosamente a su propia casita de piedra, cerró la puerta con un trozo de piedra y cortó todas las maldiciones y palabrotas de Sue Men en el exterior. A la mañana del día siguiente, Morran se levantó temprano. Los cultivadores emplumados retrasaron la práctica de cultivo durante 3 días para poder acostumbrarse a la vida en el jardín de flores de melocotón. Después de que Morran se refrescó, vio que Yeguandonce se fue por su cuenta. Los otros dos tampoco se habían despertado todavía, así que fue a pasear por las calles. En medio de la fina capa de niebla matutina, bastantes cultivadores se desplazaron con pasos ligeros, corriendo a sus propios campos de cultivo. Morran pasó por un puesto de desayuno y vio una olla fresca de bollos al vapor. Pensó en su pequeño Sidi, que aún estaba enfermo, y se acercó para decir: «Tomaré 8 bollos fritos y un tazón de conge dulce para llevar, señora vendedora». La dueña del puesto ni siquiera levantó la cabeza y respondió: «Dame 6 plumas». Morran miró inexpresivamente. «¿6 qué? 6 plumas. Entonces, ¿necesito encontrar un pollo ahora mismo y arrancarle un par de plumas?». Esa vendedora emplumada levantó los ojos para echarle un vistazo. «¿Sin plumas y todavía quieres comida? Vete, piérdete». Morran estaba irritado y enfurecido, pero justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, una voz familiar apareció de repente detrás de él. Una mano envuelta en vendas se extendió, 6 brillantes y resplandecientes plumas doradas apretadas entre sus dedos. «Señora vendedora, gachas de avena, por favor». «Yo invito». La vendedora emplumada tomó las plumas, no queriendo perder más tiempo con ellos, y se volvió para empacar el desayuno para llevar. Morran giró la cabeza y vio que Yeguandonce estaba a su lado, de pie, alto y apuesto, su presencia elegante. «Muchas gracias». Morran agarró los panecillos calientes y el dulce conge, y se fue con Yeguandonce. «Si no me hubiera encontrado contigo hoy, me temo que podríamos haber pasado hambre». «No te preocupes», dijo Yeguandonce. «La señorita 18 no tiene buena memoria, y siempre se olvida de dar plumas a los recién llegados. También me encontré contigo por casualidad, no es nada del otro mundo, así que no te preocupes». Morran le preguntó: «¿Necesitas estas plumas para hacer todo lo necesario en el jardín de flores de melocotón?». «Así es». «¿De dónde vienen las plumas?». Yeguandonce respondió: «Son arrancadas». «Ah. Arranca, das». Morran se sintió un poco aturdido. ¿Estas plumas fueron arrancadas directamente del cuerpo de un pájaro? ¿Entonces los pájaros de por aquí no terminarían completamente calvos? Viendo su cara de asombro, Yeguandonce lo miró con diversión. «¿En qué estás pensando?». «En el jardín de flores de melocotón, hay un lugar llamado el Abismo Ancestral. La leyenda dice que allí fue donde ascendió el inmortal Suke. El fondo del abismo está lleno de llamas rugientes, está caliente más allá de toda medida y es difícil de soportar. Ni una pulgada de hierba puede crecer allí, y ninguna bestia puede sobrevivir tampoco». Morran escuchó su descripción, e inmediatamente pensó en el cielo rojo sangre que había visto a lo lejos cuando pasó ayer por las afueras de la ciudad. «¿Está el abismo cerca de la parte norte de la ciudad?». «Tienes razón». «¿Qué tiene que ver eso con las plumas?». Yeguandonce respondió: «Es así, aunque ninguna otra criatura puede vivir alrededor del abismo ancestral, hay una bandada de búhos furiosos que viven en su interior. Hacen sus nidos en el fuego, se esconden durante el día y salen por la noche. Sus plumas pueden ayudar a la gente de la tribu de los cultivadores emplumados a refinar su cultivo. Así que así es como es», sonrió Morran. «No es de extrañar que quieran cambiar bienes por plumas, entonces. MN. Pero hay que tener cuidado, porque cuando salen de noche, sus plumas se convierten en plumas normales, las mismas que las de los búhos normales. Incluso si los atrapas entonces, no serán útiles en absoluto. Solo al amanecer todos los días, cuando el sol sale por el este, la bandada de búhos regresará al abismo ancestral por centenares y miles. En el momento justo antes de entrar en el abismo, sus plumas se volverán de nuevo doradas, y solo entonces será útil arrancarlas. Jaja, ¿no sería lo mismo que practicar el juego de piernas y las habilidades de vuelo? Si tus habilidades son inferiores, entonces caerás y te convertirás en barbacoa. Si no vas a recolectar plumas, probablemente te morirás de hambre». Morran no pudo evitar chasquear su lengua. «Eso es bastante duro». Yeguandonce preguntó: «¿Será que no eres bueno para el juego de piernas ligeras?». Morran se rió. «Solo un poco más o menos». «Eso no bastará», respondió Yeguandonce. «Los movimientos de los búhos son rápidos y violentos.
no más lentos que los de un halcón o un gavilán. Si no practicas diligentemente, entonces pasarás hambre después de un par de días. Así que así es como es. Cuando vio que Morran aún estaba distraído, Yeguan se suspiró y volvió a hablar. He adquirido bastantes plumas, y no me faltan por el momento. Si los tres necesitan un poco, pídemelo ahora. Morran volvió a agitar su mano, sonriendo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Contemos esto como si yo te pidiera prestadas estas 6 plumas. Voy a volver a comer algo de comida primero, y si puedo recoger algunas plumas mañana, te las devolveré. Muchas gracias. Morran se despidió de Yeguan, llevando el conge y la comida de vuelta al patio. La habitación de Sue Mend estaba vacía. Probablemente se despertó y se aburrió, y salió a dar un paseo. Morran luego fue a la casa de bambú de Chu Guanin. Chu Guanin aún no se había despertado. Morran puso el conge y los bollos fritos al vapor sobre la mesa, y se fue a su lado. Bajó la cabeza para echar un vistazo. De repente, una sensación familiar lo inundó. La apariencia de este pequeño Sidi mientras duerme, ¿por qué se parecía a cierta persona? Pero no podía pensar exactamente a quién se parecía el aspecto de su Sidi. Solo tenía una impresión borrosa de otra persona que era así, alguien que siempre se acurrucaba en una bola mientras estaba acostado en su cama, con las manos debajo de las mejillas, pero, ¿quién era exactamente? Mientras se perdía en sus pensamientos, Chu Guanin se despertó. ¡Bú! Se dio la vuelta. Chu Guanin vio a la persona junto a su cama, y de repente abrió los ojos de par en par. Morran, ¿cuántas veces te he dicho que me llames Sixion? Morran le despeinó un poco el cabello, y luego le tomó la temperatura al palparle la frente. Parece que tu fiebre se ha ido. Vamos, levántate y come algo. Comer comida. El niño en la cama repitió en blanco, su cabello desordenado haciendo que su cara se viera más linda. Mira lo mucho que le importas a Sixion. Me levanté tan temprano para ir a comprar el desayuno. Deberías comerlo mientras esté caliente. Chu Guanin se puso sus inmaculadas túnicas interiores y se bajó de la cama, caminando hacia la mesa del comedor. En la parte superior de la mesa del comedor, había una sola hoja de loto fresca. Los bollos fritos al vapor tenían pieles finas y fondos crujientes, con trozos de cebolla verde jade picada y sésamo negro esparcidos por encima. En el otro lado, había un pequeño cuenco de longan y conge de osmanto. Era suave y pegajoso, pero espeso y rico al mismo tiempo, todavía caliente, con nubes de vapor saliendo de él. El normalmente fuerte y firme anciano Yuen se sintió de repente inseguro de sí mismo. Para mí, ¿compraste todo esto, para mí? Morran se quedó atónito por un segundo. Así es, vio a Chu Guanin, que parecía indeciso e inseguro. Lo pensó y sonrió. Date prisa y come, si no, se enfriará. Aunque Chu Guanin había estado en el pico Sisen durante muchos años, y todo el mundo lo respetaba, casi nadie comía con él debido a su fría y rígida personalidad. Era aún menos probable que le trajeran una porción de desayuno del comedor. A veces, observaba a los discípulos cuidándose unos a otros, y no estaba dispuesto a admitirlo, pero no podía evitar estar ligeramente celoso de ellos en su corazón. Y así, frente a este tazón de avena y un par de panecillos, no se atrevió a comérselos. Pasó mucho tiempo en silencio. Morran lo vio sentado en el taburete, mirando la comida que tenía enfrente y sin mover los palillos, y pensó que la comida podría no ser de su gusto. ¿Qué pasa?, preguntó Morran. ¿Es demasiado grasoso para ti? Chu Guanin le miró y agitó la cabeza. Cogió su cuchara, recogiendo una cucharada de conge. Sopló sobre ella, y tomó un sorbo cuidadoso. Si aún fuera el hermoso, frío y distante Chuzonzi de antes, entonces parecería elegante y refinado comiendo conge de tal manera, como si estuviera practicando la moderación, pero en el cuerpo de un niño, parecía un poco incómodo y lastimoso. Morran malinterpretó sus dudas y le dijo, ¿no te gustan los longan? Puedes cogerlos y dejarlos a un lado, no es gran cosa. No. La cara del pequeño Sidi no era muy expresiva, pero cuando volvió a mirar a Morran, sus ojos negros como de cuervos eran amables. Me gusta. Oh. Jaja, eso es bueno entonces, pensé que no te gustaba. La gruesa cortina de pestañas de Chu Guanin descendió hacia abajo, y él repitió sus palabras en voz baja. Me gusta. Nadie ha cuidado de mí de esta manera antes. Mientras hablaba, levantó los ojos para mirar a Morran. Volvió a hablar, sinceramente.
Muchas gracias, Sixion. Morran no esperaba que dijera algo así, y no pudo evitar sentirse aturdido. No era una persona naturalmente amable, y no le gustaban los niños. Solo trató bien hacia Simi porque sus habilidades eran inusualmente buenas a una edad temprana, y parecía un joven con el que valía la pena hacerse amigo. Morran solo estaba pensando en cosas prácticas, pero viendo cómo Chu Guanin estaba tratando este asunto con sinceridad, no pudo evitar ruborizarse de vergüenza. Sin embargo, después de escuchar lo que su Sidi había dicho, pensó que era un poco extraño. Morran hizo un gesto con la mano para decirle a Chu Guanin que no necesitaba darle las gracias, y le preguntó, ¿nadie te ha comprado el desayuno antes? Chu Guanin asintió sin expresión alguna. Los discípulos del anciano Xuanji no saben cuidarse unos a otros o algo así. Chu Guanin respondió, no salgo mucho con ellos. ¿Y antes de venir a la secta? Cuando vivías en tu antigua casa, tu mamá y tu papá. Después de decir la primera mitad de su oración, Morran se detuvo. Viendo cómo su pequeño Sidi era tan ingenioso y puro como la nieve, ¿qué clase de padres tendrían el corazón de dejar a un niño así en la cima de una montaña para que cultivase, y no volver nunca más a visitarlo? Parecía que había sufrido las mismas experiencias que Simei y él mismo. Como era de esperar, Chu Guanin habló con calma. Mis padres me abandonaron, y yo no tenía más parientes, así que no había nadie que me cuidara. Morran se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de dar un gran suspiro. Pensó, originalmente solo quería ser amigo de este niño, 1, porque su nivel de cultivo es bastante alto, y 2, porque es estable y maduro, a diferencia del niño alborotador habitual. ¿Quién iba a pensar que tenía los mismos antecedentes que yo? Mirando al pequeño Sidi que tenía delante, Morran no pudo evitar pensar en su propia infancia y recordar aquellos años llenos de amargura y penurias. Sintió una oleada de emoción atravesar su pecho que lo llenó de simpatía y una sensación de intimidad. De repente, habló, antes no había nadie que se ocupara de ti, pero lo habrá a partir de ahora. Ya que me has llamado tu Sixion, te cuidaré bien de ahora en adelante. Parecía que Chu Guanin no esperaba que dijera esto, y estaba un poco sorprendido. Después de un rato, sus rasgos se fundieron lentamente en una pequeña sonrisa, y habló, ¿cuidarás de mí, MN? Si te quedas conmigo de ahora en adelante, te enseñaré a meditar y a usar la espada. La sonrisa de Chu Guanin se amplió. ¿Me enseñarás meditación y técnicas con la espada? Morran malinterpretó su expresión y se rascó la cabeza, diciendo, no te burles de mí, sé que tu nivel de cultivo ya es bastante bueno, pero todavía eres joven, después de todo, y tienes mucho que aprender. Hay muchos discípulos bajo el mando del anciano Xuanji, y probablemente no podrá enseñarte individualmente. ¿Qué tiene de malo aprender un poco de mí? Al menos, sigo siendo una persona con un arma espiritual. Chu Guanin se quedó en silencio durante un momento, y finalmente habló, no me estaba burlando de ti. Yo, creo que eres genial. Chu Guanin nunca habría podido decir algo así antes. Sin embargo, desde que su cuerpo se había vuelto más pequeño, parecía como si su personalidad se hubiera vuelto más suave y amable también. Era como si estuviera escondido bajo un manto de oscuridad y finalmente pudiera quitarse su dura máscara de roca. En cuanto a Morran, aunque había vivido 2 vidas, esta fue la primera vez que alguien lo elogió así y le dijo eres genial. Aunque el que lo alababa era solo un niño pequeño, aún no sabía qué hacer, abrumado por la agradable sorpresa. Morran no pudo hacer otra cosa que balbucear por un tiempo. Su piel, que siempre había sido tan gruesa como los muros de la ciudad, en realidad enrojeció. Repitió lo que le dijeron, tartamudeando, yo soy genial, ¿realmente piensas que soy genial? De repente, Morran recordó vagamente que, cuando era joven, había querido ser una buena persona, pero ese pequeño y gentil deseo suyo de entonces, muy parecido a todos sus otros pequeños deseos. Cuando crezca, quiero pedirle a Li Sisi, 1, de la tienda de maquillaje que se case conmigo, cuando tenga dinero, quiero comer buñuelos de panqueques todos los días. Si pudiera tener solo 2 trozos de carne asada por cada comida, no la cambiaría ni siquiera por la inmortalidad. Todo, al final, se ha convertido en nada más que recuerdos arrastrados por el viento y dispersados en la nieve. Capítulo 62. Este venerable llega al antiguo Linan. Su entrenamiento comenzó sin tardanza. A Morran le gustaba juntar plumas. Después de todo, no es como si realmente esperara aprender mucho de estos perdedores a los que ya había derrotado por completo en la vida anterior. Tener los fondos para darse el gusto era lo que estaba haciendo. Todos los días, antes del amanecer,
iban al abismo ancestral a saquear plumas doradas. Lo siguiente fue la meditación en la cueva Surron para refinar su cultivo entrenando su energía espiritual interior contra la energía yang ardiente de la cueva. Y 4 horas después de eso fue la práctica de supresión de demonios con la tribu emplumada. Otras 4 horas de eso, y luego irían a la arena Asura a practicar combates entre ellos, y finalmente, por la tarde, antes de que cayera la noche, la señorita 18 daría una conferencia sobre compendio de los demonios y arte del exorcismo en los acantilados de observación de estrellas del Jardín de Flores de Melocotón. Por supuesto, la hora favorita de Morran era la conferencia nocturna en los acantilados de observación de estrellas, porque esa era la única lección a la que asistían los cultivadores de las 3 divisiones especializadas. Sabía que Simei no era muy bueno en el trabajo de piernas, y se preocupaba si tenía suficiente para comer, así que se aseguró de darle a Simei la mitad de sus plumas recolectadas todos los días. Pero fuera de eso, apenas tuvo oportunidad de interactuar con Simei. En vez de eso, pasó todos los días con Chu Guanin, los dos gradualmente se volvieron inseparables. Durante este lapso de tiempo, a menudo se les podía ver juntos, día tras día, nublados y soleados, con Chu Guanin sentado en la barandilla de un puente tocando una melodía con una hoja, y Morran sentado a su lado, con la mejilla apoyada en una mano. O, a veces, Chu Guanin alimentaba a los peces junto al río, y Morran se paraba a un lado sosteniendo un paraguas, observando cómo saltaban los peces koi, escamas doradas que brillaban contra las aguas de jade claro. Cuando llovía en el Jardín de Flores de Melocotón, Morran sostenía la mano de Chu Guanin mientras caminaban por un sendero de piedra caliza, las piedras agrietadas por el paso del tiempo. Un paraguas de papel de aceite sostenido uniformemente por encima de los dos. Si el agua de lluvia comenzaba a acumularse en el suelo, Morran tomaba a su pequeño Sidi y lo cargaba en su espalda, y el pequeño se sostenía silenciosamente de sus hombros mientras las gotas de lluvia se esparcían por todas partes a su alrededor. Y si el contacto cercano llegaba a ser un poco demasiado cálido y el sudor comenzaba a acumularse en su frente, el Sidi que estaba en su espalda, sin palabras extendía la mano y le limpiaba el sudor con un pañuelo. El pañuelo era blanco liso, con una floraitán cosida en una esquina. Morran seguía sintiendo que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes, pero el pensamiento descuidado huyó y se perdió, como las gotas de lluvia que caía en un profundo estanque. Un día, Chu Guanin estaba descansando en el patio cuando Morran desató su trenza por capricho y ató su cabello en una cola de caballo alta en su lugar. Estaba a medio cepillado del cabello cuando Yeguan se entró sujetando su hombro izquierdo, con expresión sombría. Morran, siempre atento, levantó las cejas ligeramente. ¿Se lastimó Yesion? MN. Yeguan se detuvo, y luego frunció el ceño. No es nada, solo me rozaron en una pelea. Pero ese tipo era realmente un depravado lascivo, qué despreciable. Morran balbuceó con incredulidad. ¿Te manosearon? Yeguan se le miró con desprecio y le dijo con frialdad, ¿en qué estás pensando exactamente? Jajaja, solo bromeaba. Morran se rió torpemente, pero no pudo resistir la curiosidad. ¿Quién era? Yeguan se contestó. ¿Quién más podría ser sino ese coqueto del Palacio Kunlun? Morran soltó una con estas palabras, pensando, ¿podría ser ese tipo? Recientemente, a menudo se encontró con discípulas en el Jardín de Flores de Melocotón susurrando entre ellas, da sección esto, da sección aquello. Era una cosa para los más jóvenes, pero justo ayer vio a una cultivadora de 40, tal vez 50 y tantos años de edad, histérica junto a los arbustos de flores, murmurando con ojos desviados. Ni un solo hombre en este mundo podría sostener una vela a da sección, si tan solo mirara hacia mí, me hablara, iría voluntariamente al infierno sin arrepentirme. Morran había perdido la razón y se había reído de la exhibición de amor. Tenía una sospecha furtiva de quién podría ser este da sección, pero el Jardín de Flores de Melocotón estaba lleno de cultivadores que apenas interactuaban, por lo que nunca había visto a esta persona a pesar de oír mencionar su nombre una y otra vez, y sabía lo suficiente de la vergüenza como para no meterse en los chismes de las discípulas, por lo que no podía estar seguro. Estaba tomando una copa en la taberna Lingo en el mercado del oeste, dijo Yeguan. Ese bastardo también estaba allí, con una chica en cada brazo. Fue un depravado, pero es su elección y no es asunto mío, así que no pude decir nada. Morran estuvo de acuerdo, tiene sentido, pero entonces, una discípula de Geu Yueye entró corriendo, mirando a su alrededor con expresión de ansiedad, buscando claramente a alguien. Morran se rió. Déjame adivinar, ¿estaba buscando ese da sección? ¿Has oído hablar de este da sección también? Jaja, bueno, quiero decir,
Si incluso un individuo honesto como tú ha oído hablar de su conducta promiscua, ¿cómo podría una persona chismosa como yo no saberlo? Ye Wanbonse le echó una mirada sin palabras, y luego continuó, ese Da Sixion es realmente una obra de arte. Resulta que la chica de Heo Yueye vino a buscarlo porque había intercambiado muestras de afecto con ella hace unos días, diciendo que él será su compañero de cultivo y se quedará a su lado para siempre. Morran se volvió a reír. Sí, eso es mentira. Apuesto a que ese Da Sixion tiene como 17 copias de esa muestra de afecto, una por cada chica que busca. Probablemente diga la misma promesa de amor eterno palabra por palabra. Chu Guanin había estado escuchando en silencio, pero ahora miró a Morran y dijo, disgustado, por supuesto que lo sabrías. Pero ¿quién iba a pensar que Ye Wanbonse se pondría del lado de Morran? Motion tiene derecho a ello, la verdad es exactamente así. Esa chica era una admiradora secreta de ese Dai Sixion para empezar, así que le tomó la palabra y le dio su virginidad esa misma noche. Morran se apresuró a cubrir las orejas de Chu Guanin con un aigyo. Chu Guanin, imperturbable, ¿qué estás haciendo? Los pequeños no pueden escuchar esto, es malo para tu cultivo. Chu Guanin. Morran se aseguró de que los oídos de Chu Guanin estuvieran bien tapados, y luego preguntó inmediatamente, con destellos en los ojos, y luego, Ye Wanbonse era un individuo respetable, no tenía idea de que Morran, el bribón, estaba escuchando su relato de justa indignación como si fuera un romance de porquería, por lo que contestó con un aire de integridad. ¿Qué piensas? Ese Da Sixion lo negó, por supuesto, ni siquiera quería darle la hora del día y decir unas palabras al menos. Esa chica sacó la borla de la espada que él le dio como recuerdo, pero no esperaba que las dos en los brazos de Da Sixion sacaran las suyas propias, diciendo que él le da una a cada amiga, que no era algo especial para una compañera de cultivo. TSK, ese no tiene vergüenza, ¿verdad? Ye Wanbonse dijo, no podía sentarme y mirar, así que fui a hablar con él. Su expresión cambió un poco, y hubo una pausa antes de continuar, la charla no llegó a ninguna parte, así que nos peleamos. Morran sonrió, ya veo, pero en realidad estaba pensando, esa no es probablemente toda la historia. Si este Dai Sixion fuera realmente la persona que él pensaba que era, entonces, basándose en su personalidad, definitivamente no se pelearía con alguien por algo así. Ye Wanbonse probablemente omitió algo por vergüenza, pero como Ye Wanbonse no quería decirlo, Morran no presionó el tema, sino que lo cambió. Ese Da Sixion debe ser bastante bueno en una pelea entonces. No puedo imaginarme a cualquier persona al azar siendo capaz de darle un golpe a Yesion, lo que evidentemente no era lo correcto, ya que solo parecía enfurecer aún más a Ye Wanbonse, la ira parpadeando como un relámpago en esos ojos oscuros. ¿Bastante bueno? Sí, claro. Ye Wanbonse dijo con indignación, él mismo no puede ser más mediocre, las mujeres lucharon por él, qué bueno para nada. Ah. Ja 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 ja. Con estas palabras, Morran miró más de cerca a Ye Wanbonse y descubrió que, aparte de la herida de la espada en el hombro, tenía un par de arañazos sangrientos en la mejilla que eran claramente de las uñas de una mujer, y casi se cayó de risa. Da Sixion está a la altura de su reputación, jajaja. Chu Guanin no dijo nada. Parecía haber estado pensando en algo desde que Ye Wanbonse dijo, la charla no llegó a ninguna parte, así que nos peleamos. Esperó hasta que Ye Wanbonse se fue a vendar sus heridas a su habitación antes de decir, Morran. Morran le golpeó la cabeza, llámame Sixion. Chu Guanin continuó, este Da Sixion, ¿es Mei Ansue? Morran dijo con una sonrisa, eso es lo que pienso. Chu Guanin se quedó en silencio otra vez, muy pensativo. Entonces, como si de repente se diera cuenta, sus ojos se abrieron de par en par. Podría ser que Ye Wanbonse consiguió. SHHH. Silencio. Morran se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio, y luego se agachó a la altura de Chu Guanin, sonriendo, no eres demasiado joven para pensar en esas cosas. He oído que esta persona Mei Ansue es muy poco fiable, que ha hecho todo tipo de cosas absurdas, pero pensar que se atrevería a intentarlo incluso con un discípulo de la secta Rufen. Morran se rió, jajaja. Poco fiable es una forma de decirlo. Pero de todos modos, no nos metamos en los asuntos de los demás. Toma, deja que Sixion termine de arreglarte el pelo. Vi una bonita horquilla para el pelo mientras estaba en la calle oeste antes, y tampoco era muy cara, así que la tomé. Vamos a probar tela. Al igual que a Morran no le gustaban los gustos de Chu Guanin tampoco estaba tan impresionado con los gustos de Morran.
Chuguanin miró en silencio a esa horquilla de pelo demasiado vibrante y honestamente llamativa decorada con orquídeas doradas y mariposas. ¿Estás seguro de que eso es para mí? Sí. Los niños pequeños deben usar colores vibrantes como el dorado y el rojo. Chuguanin realmente no la quería, pero pensando en ello de nuevo, parece ser la primera vez que Morran le regaló algo, así que cerró la boca y no dijo nada, con la cara llena de desánimo mientras Morran le sujetaba la horquilla a su cola de caballo. Las orquídeas y mariposas doradas resplandecían brillantemente en su largo y colorido pelo. Chuguanin bajó las pestañas. De repente sintió que esto no estaba mal. Este tipo de color, este tipo de Amovean, este tipo de sí mismo. Si estuviera en su forma normal, nada de esto habría pasado. Era como si las mariposas hubieran venido de un sueño. Las nubes sobre el cielo se movieron y colorearon mientras el sol y la luna se perseguían uno al otro a través del cielo. Medio año de entrenamiento en el jardín de flores de melocotón pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. La señorita 18 había dicho que se les haría una prueba al cabo de medio año para medir su progreso. Esta será la primera prueba desde que llegaron aquí. 18 anunció con gracia en la asamblea. El contenido de la prueba variará dependiendo de su división, con 3 escenarios de desastres diferentes. Los de la división de defensa entrarán en el dominio del río de sangre, los de la división de curación entrarán en el dominio de los grandes dolores, y los de la división de ataque entrarán en el dominio de Asura. Punto. Cada uno de los 3 escenarios es un reino ilusorio que ha sido reconstruido usando recuerdos de la invasión del reino fantasma de hace cientos de años. No será ningún peligro mientras estén dentro, y volverán aquí una vez que hayan resuelto la crisis. Hasta 2 personas pueden entrar en el reino ilusorio a la vez. En otras palabras, pueden desafiarlos solos o invitar a otra persona a ir juntos. En cuanto al orden de las pruebas, los enviados lo anunciarán de inmediato. La asamblea fue despedida y comenzaron las pruebas. Morran no sabía cómo iban las cosas en las divisiones de defensa y curación, pero para la división de ataque al menos media docena de personas ya han pasado, y todos lo han hecho bastante bien, así que parecía que la prueba probablemente no era demasiado dura. 10 días después, era el turno de Morran. 18 era la encargada de la división de ataque. Ella sonrió y preguntó, ¿Mo Xianjun irá con un compañero? Morran lo pensó, si elijo a alguien para que me acompañe, ¿estaría exento de tener que volver a pasar por la prueba? Por supuesto, entonces traeré mi CD. Morran señaló a Chuguanin, todavía es joven, me preocuparé si lo hace solo. La luna colgaba brillantemente sobre sus cabezas mientras seguían a 18 hasta una cueva negruzca, su entrada cubierta con una delgada capa de neblina dorada rojiza. 18 dijo, por favor, escuchen bien, la escena dentro del dominio de Asura es la de la calamidad de hace 200 años, la primera ruptura de la barrera del reino fantasma. En ese momento, debido a que la barrera no pudo ser reparada a tiempo, masas de fantasmas vengativos y espíritus malignos escaparon al reino humano y mataron a incontables seres vivos. Este reino ilusorio es una emulación basada en los recuerdos de un superviviente de Linan de entonces. Al entrar en esta cueva los llevará a la ciudad Linan, destrozada por la batalla hace 200 años. Maten al rey fantasma que lidera el ejército, y la ilusión se disipará por sí sola. Morran miró a Chuguanin, y luego se volvió para sonreírle a 18, hermana mayor, soy fuerte, así que no importa, pero mi CD solo tiene 6 años, y las espadas no tienen ojos, y si se lesiona, no hay necesidad de preocuparse, las armas dentro de la ilusión no harán daño. 18 explicó, cualquier daño que sufran solo será marcado con un indicador espiritual. Sin embargo, si son marcados en un área vital que representa una lesión fatal, habrán fallado el desafío. Aliviado, Morran juntó sus manos y sonrió. Ya veo, gracias por las amables consideraciones. Y así, Morran y Chuguanin se dirigieron a la prueba sin preocupaciones. La cueva era de color negruzco, al entrar se sentía como si les faltara un paso, como si sus cuerpos estuvieran abruptamente suspendidos en el aire, seguido inmediatamente por imágenes borrosas que parpadeaban ante sus ojos. Incontables rostros contorsionados que fluían juntos hacia un río que pasaba por debajo de ellos. Cuando sus pies aterrizaron de nuevo en tierra firme, se encontraron transportados a la antigua Linan, en una carretera en las afueras. Era mediodía, el sol brillaba desde arriba, y un olor pútrido llenaba el aire. La vista de la antigua ciudad Linan de hace 200 años, plagada por la noche por hordas de fantasmas, acompañados por el pesado hedor de la carne podrida,
Se desplegó lentamente ante los ojos de Morran y Chu Guanin como un pergamino desgastado y chamuscado por las llamas de la guerra. Capítulo 63. Este venerable vio. ¿A quién? La ciudad Linan estaba entonces inmersa en medio de la guerra, la sangre coagulada cubría el suelo en todas partes donde el ojo podía ver, y a su alrededor había paredes derrumbadas y casas en ruinas. Asfixiados por el pesado miasma de los fantasmas maliciosos, los árboles y la flora se habían marchitado. Emma Owen ni siquiera se había recuperado todavía cuando escuchó algunos sonidos extraños y levantó la vista. No muy lejos, entrañas frescas colgaban de la rama de un viejo árbol de pagoda, y una docena de cuervos se habían puesto sobre ella en un festín, con sangre y carne goteando sin parar. Y debajo del árbol estaba el cadáver de un hombre de mediana edad, sangre y órganos derramándose de su estómago donde había sido rasgado por las garras. Nadie sabría nunca si había muerto con los ojos abiertos o cerrados, porque sus ojos ya habían sido picoteados. Morran no era ajeno a estas escenas. En su vida pasada, había cruzado una vez la amplitud del mundo humano para someter a las 72 ciudades de la secta Rufen con su espada. En aquel entonces, la sangre fluía como ríos y los cadáveres cubrían la tierra, lo que permitía una visión muy parecida a esta. Pero por alguna razón no podía entender, aunque se había deleitado en la sangre derramada en esa vida, con cada fibra de su ser rugiendo voluntariamente, ver de repente una escena similar de devastación ante él ahora. Sintió en cambio una simpatía mordaz. Había estado fingiendo mansedumbre durante tanto tiempo que su verdadera naturaleza en realidad había cambiado sin querer. Estaba pensando cuando escuchó el sonido de las pezuñas desde arriba, acompañado por una nube de polvo. Cualquiera que galopara en tiempos de guerra probablemente era una mala noticia. Morran inmediatamente puso a Chu Guanin detrás de sí mismo, pero no había donde esconderse en este viejo y estéril camino. Un grupo de jinetes emergió rápidamente de la nube de polvo, una docena en total, pero cuando se acercaron a ver, era evidente que sus caballos eran lo opuesto de fuertes. Unos pocos estaban tan hambrientos que sus costillas sobresalían. Estaban vestidos con el mismo estilo de atuendo blanco con patrones en rojo brillante, llevaban cascos adornados con plumas de colores similares, y cada uno llevaba un anillo de dragones entrelazados. La ropa estaba sucia pero bien puesta, y las personas eran delgadas pero enérgicas. Aún más inusual era el hecho de que cada uno de ellos tenía un arco y un carcaj de flechas en la espalda. En tiempos de guerra, las dos cosas más valiosas eran la comida y las armas. Claramente no se trataba de personas corrientes. Morran todavía estaba tratando de decidir si los recién llegados eran buenos o malos, amigos o enemigos, cuando uno de ellos fue un joven de solo 14 o 15 años y gritó horrorizado: «¡Papá! ¡Papá!». El joven tropezó de su caballo y cayó en el suelo fangoso de abajo, pero inmediatamente se arrastró y se tambaleó hacia el árbol para lanzarse sobre el cuerpo destrozado del hombre de mediana edad, llorando miserablemente. «¡Papá! ¡Papá!». Los demás llevaban expresiones de piedad, pero todos habían visto ya demasiada muerte, tanto que se habían entumecido ante ella. Así que el joven sostuvo el cadáver y lloró de dolor, pero nadie más se bajó de su caballo para ofrecer consuelo alguno. Uno de ellos se dio cuenta de que Morran y Chu Guanin estaban de pie no muy lejos, y se sorprendió por un momento antes de preguntar con un acento marcado de Linan: «Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?». Morran respondió: «Sí, somos de la zona Su». «¿Tan lejos?». El que preguntaba se sorprendió. Tal como está el mundo hoy en día, los fantasmas están en todas partes tan pronto como cae la noche. ¿Cómo sobrevivieron los dos hasta aquí? Yo puedo pelear un poco. Morran sabía que era mejor revelar lo menos posible, y como estas personas no parecen ser maliciosas, sacó a Chu Guanin para cambiar de tema. «Este es mi hermano pequeño. Pasábamos por aquí y nos detuvimos a descansar un rato». Algunos de los jinetes, al ver a Chu Guanin, parecían un poco sorprendidos. Un par de ellos se volvieron para susurrar entre ellos: «Morran, alarmado, ¿pasa algo malo?». «No es nada». El joven que estaba a la cabeza del grupo dijo: «Pero en cuanto a asuntos serios, deberías ir a la ciudad si quieres descansar. Puede que no haya ningún monstruo en este momento, pero los fantasmas se arrastrarán por las calles una vez que caiga la noche». El padre adoptivo de Xiao Man salió a buscar comida durante el día de ayer, pero hubo una tormenta y no pudo volver antes del anochecer, y entonces suspiró pesadamente y no terminó la frase. Xiao Man era el nombre de ese joven llorón, y el que estaba bajo el árbol era su padre adoptivo. Tales acontecimientos eran comunes en estos tiempos caóticos. Alguien en una familia salía a buscar comida, perfectamente bien cuando se iban por la mañana, pero nunca volvían por la noche.
Aún sabiendo que estos ya eran eventos de hace 200 años, Morran, viendo a ese joven llorar miserablemente como si estuviera a punto de llorar sangre, sintió una opresión en su pecho, seguido inmediatamente por un repentino malestar. ¿Se había vuelto tan blando? Apenas pestañeaba cuando mataba personas en su vida pasada. Rápidamente tomó a Chu Guanin y se despidió del grupo. El líder del grupo dijo: cuando llegues a la ciudad Linan, busca un lugar donde quedarte por un tiempo. Estamos planeando trasladar a todos a Putuo pronto, donde la abundancia de energía espiritual ha evitado la invasión de los fantasmas, al menos por el momento. Deberían venir con nosotros, en lugar de viajar solo ustedes dos. ¿Reubicarse? Así es. Los ojos del líder destellaron con vida, e incluso su rostro pareció iluminarse ante esto. Todo gracias al brillante plan de Chugomsi. Todos en la ciudad, desde los ancianos hasta los niños, podrán mantener sus vidas ahora. Pero basta de charla, todavía tenemos que patrullar alrededor de la ciudad antes de que oscurezca, ver si podemos encontrar más sobrevivientes para traer de vuelta a Xiao Man. Vamos, deberíamos irnos. Pero Xiao Man solo siguió llorando, sosteniendo el cadáver de su padre sin siquiera darse la vuelta. Morran suspiró y tiró de Chu Guanin, diciendo en voz baja: vayamos a la ciudad primero. Chu Guanin asintió, pero de repente preguntó: ¿crees que lo consiguieron al final? Morran, sosteniendo su pequeña mano que se sentía un poco fría: ¿quieres la verdad o una mentira? La verdad, por supuesto. La mentira sería mejor para los niños pequeños. Así que Chu Guanin respondió a su propia pregunta: no lo hicieron. Tienes razón. Morran dijo: mira, tú ya sabías la respuesta, pero aún así tenías que preguntar, como si eso fuera a cambiar el resultado. Chu Guanin lo ignoró y siguió preguntando: ¿sabes por qué no lo lograron? No es como si fuera un demonio de 200 años. ¿Cómo voy a saberlo? Chu Guanin se quedó en silencio durante un rato antes de decir sombríamente: hace 200 años, prácticamente nadie en Linan sobrevivió. Morran, Chu Guanin, solo unos pocos escaparon. Espera, Sidi, eres tan joven, ¿cómo sabes tanto? Chu Guanin le lanzó una mirada fulminante. El anciano Yuen repasó esto en las lecciones de historia más de una vez. Decides no prestar atención en clase, luego te das la vuelta y me preguntas cómo sé las cosas. ¡Qué despreciable! Morran se quedó sin palabras, pensando: claro que me distraje en clase, pero ni siquiera mi propio Sisun me regañó. ¿Por qué me regañas? Pero no tiene sentido discutir con un niño pequeño, así que lo dejará pasar. Los dos se dirigieron hacia la ciudad, charlando por el camino, y llegaron a las puertas de la ciudad en poco tiempo. La antigua ciudad se erguía en la orilla del río Qiantan, y ya estaba fuertemente fortificada contra fantasmas y demonios, con estructuras defensivas en las murallas y en el perímetro, incontables cadáveres con marcas de maldición apilados fuera de la ciudad. Estos restos, si no se cuidan, se reanimarán por la noche. Había cultivadores afuera esparciendo ceniza de incienso sobre los cadáveres mientras el sol aún estaba en lo alto del cielo y la energía yang era fuerte. Y para los que sufrían de maldiciones especialmente fuertes, realizaban exorcismos utilizando talismanes dibujados con cinabrio bañado en vino. Un par de guardias estaban frente a los marcos defensivos de las puertas de la ciudad, vestidos igual que los jinetes con los que se habían encontrado antes, con un atuendo blanco adornado de rojo, anillos de dragones, arcos en los brazos y un carcaj lleno de flechas en la espalda. Deténgase, identifíquese. Morran repitió su historia de antes. Los guardias no estaban allí para denegar la entrada a nadie, sino solo para registrar a los recién llegados, por lo que se les dejó pasar después de anotar sus nombres. Antes de marcharse, Morran recordó que los jinetes habían mencionado a un Chugomsi. Como la mudanza fue idea de este Chugomsi, él debe ser crucial para romper la ilusión. Disculpe la molestia, señor, ¿pero puedo preguntar por alguien? Morran dijo. El guardia lo miró. ¿No eres de Su? ¿Conoces a alguien aquí? Morran sonrió. No, pero antes conocimos a algunos centinelas que mencionaron a un Gomsi de nombre Chu que va a llevar a todos en la ciudad a Putuo en 2 días, así que me preguntaba quién era este Chu Gomsi. Conozco un poco de magia, y quería ver si podía ayudar de alguna manera. El guardia lo miró de arriba a abajo, y probablemente decidió que debía tener alguna habilidad para poder traer a un niño pequeño hasta aquí sin ningún percance, así que dijo: Chu Gomsi es el hijo mayor del señor gobernador. El señor gobernador fue asesinado hace un mes cuando el rey fantasma descendió, y el Gomsi nos ha guiado desde entonces. ¿El hijo del gobernador? Morran y Chu Guanin intercambiaron una mirada, y luego Morran se giró para preguntar: qué extraño,
¿Cómo es que el hijo del gobernador conoce de magia? ¿Qué hay de extraño en eso? El guardia miró a Morran. ¿Desde cuando hay una regla que dice que hay que estar en una gran secta para cultivar, que la gente común no puede hacerlo? Claro, había cultivadores independientes, pero nunca llegaron a nada. Morran pensó para sí mismo, ¿podría ser que este principiante Chugonzi y su idea a medias fue lo que hizo que todos en Linan murieran? Pero mientras seguían las instrucciones del guardia hacia la residencia del gobernador, Morran inmediatamente se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Este estimado personaje que por casualidad compartía un nombre con su Sisun, claramente no era un aficionado, porque vio una barrera Sandin. La barrera Sandin era una poderosa barrera formada con energía purificada, capaz de proteger de todos los males. Mientras esta barrera se mantuvo, ni siquiera los espíritus maliciosos de 1000 años pueden aspirar a entrar, y mucho menos un fantasma promedio. Pero esta barrera requería que el lanzador permaneciera dentro de su rango para poder realizar el hechizo, y protegía un área relativamente pequeña. Incluso un poderoso Sonsi como Chu Guanin solo podía cubrir la mitad del pico Sisen con una barrera Sannin, pero aquí y ahora, este Chugonzi de hace 200 años había levantado una barrera Sannin que cubría un radio de 10 li, 5 kilómetros, alrededor de la residencia del gobernador. Aunque muy alejado de las capacidades de Chu Guanin, ciertamente no fue un logro ordinario. Los dos se dirigieron hacia las puertas de la residencia. Morran iba a probar su suerte y hacer que alguien notificara al gobernador Gonzi que un cultivador estaba ofreciendo ayuda, para ver si estaba dispuesto a mostrarles la cortesía de una reunión personal. Pero cuando doblaron la esquina, se encontraron con la inesperada visión de 3 largas filas de personas haciendo cola frente a las puertas. 6 asistentes femeninas, vestidas como los guardias, sacaban grandes barriles de madera, y cientos de personas demacradas, ancianos, enfermos, mujeres y niños, esperaban su turno para recibir gachas de avena. Los que habían obtenido sus gachas de avena se fueron a un árbol Aitan cerca de la residencia. Un hombre vestido de blanco, con su largo cabello como tinta suelto hacia atrás, se paró bajo el árbol, repartiendo talismanes de protección y repitiendo pacientemente las instrucciones. Su espalda estaba hacia Morran, así que no podía ver cómo era. Pero escuchó a las personas que habían recibido los talismanes murmurando muchas gracias por la amabilidad Chugonzi, muchas gracias por la amabilidad Chugonzi, mientras se dispersaban. Así que este era el gobernador Gonzi. Morran, curioso, arrastró a su pequeño Sidi para ver su cara. Una sola mirada, y los ojos de Morran se salían de sus órbitas, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. ¿No es este Chu Guanin? No solo Morran, incluso el mismo Chu Guanin se quedó estupefacto. Esforzándose por ver desde su lugar al final de la línea, este gobernador Chugonzi tenía una cara delgada, con cejas como espadas y ojos de fénix, pero una curva gentil en la línea de la nariz, e incluso se vestía todo de blanco, igual que él mismo. Chu Guanin, Morran. Después de un largo rato de estar congelado, Morran dijo temblorosamente: Sidia, MN, ¿no sientes como? ¿Este Chugonzi se parece a cierto alguien? Chu Guanin, secamente, como el anciano Yuen. Morran se golpeó la pierna, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién es este? ¿Cuál es su relación con Sisun? ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo podría saberlo? Pensé que habías prestado atención en clase. Morran estaba histérico. Esto obviamente no es el contenido de ninguna clase. Chu Guanin estaba molesto. Luego volvieron a callarse, avanzando lentamente con la línea, ambos mirando sin pestañear al Gonzi. Al examinarlo más de cerca, Chu Gonzi no se veía exactamente como Chu Guanin. Los rasgos de este Gonzi eran más suaves y sabios, sus ojos no eran tan largos y estrechos, sus pupilas eran más suaves, y su mirada era mucho más gentil que la de Chu Guanin. Morran miró y miró fijamente, y de repente soltó un y se volvió para mirar a su pequeño Sidi. Déjame mirarte, ¿qué quieres? Chu Guanin, enfadado, volteó la cara, pero Morran solo se volvió más persistente en eso, extendiendo la mano para agarrar su cara y darle la vuelta con fuerza. Miró fijamente durante un rato antes de finalmente darse cuenta y murmurar: ¡Ay ya! Chu Guanin se obligó a mantener la calma. ¿Qué pasa? Morran entrecerró los ojos. No es de extrañar que las personas de fuera de la ciudad murmuraran entre sí cuando te vieron. Acabo de darme cuenta, pero tú también te pareces a Sisun. Chu Guanin se desprendió apresuradamente de las garras de Morran, con las puntas de sus orejas enrojecidas. Tonterías. Pero ¿cómo es que esos guardias lo notaron inmediatamente, pero ni siquiera se me ocurrió durante tanto tiempo?
Chu Guanin. En medio del desconcierto, la voz de un niño pequeño gritó, «Papá».